Hola, saludos, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando en el capítulo 23 del libro de Proverbios. Estaremos revisando del versículo 1 al versículo 8 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El afán de vivir en el lujo. El afán de vivir en el lujo. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción para esta mañana. Recuerden que estamos revisando en la Nueva Traducción Viviente y estamos cotejando también con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrá alas y serán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. Bien, estamos revisando en esta porción ahora algo que puede parecer bastante familiar en cuanto a la avaricia también. Hay una aplicación muy sencilla de este dicho que ilustra que la avaricia engendra más avaricia. El millonario no está contento con lo que tiene, siempre quiere adquirir más, pero la avaricia tiene sus trampas. La avaricia trata de seducirnos con llamativos anuncios o llamativas invitaciones, y siempre las invitaciones de la avaricia llevan a un desenlace desafortunado. La avaricia engaña, hace pensar que está contigo cuando no es así, y sobre todo nos lleva a un plano donde las cosas se vuelven irreales, donde la avaricia no nos permite observar todo desde un aspecto amplio. Pero sobre todo lo más importante es que la avaricia nos va a quitar lo que ya hemos ganado, y nos va a quitar las promesas que nos dio. La avaricia es personificada en estos versículos, y la verdad es que la tentación viene de la forma que uno puede imaginarse realista, pero uno necesita recordar que la avaricia al final engaña y es sutil en cuanto a la forma de ir penetrando en nuestros pensamientos, de ir penetrando en nuestra vida e ir penetrando también en nuestras actitudes. El sabio de Israel subraya aquí en el capítulo 23 la importancia también de la etiqueta en presencia de reyes. Dice: pon cuchillo a tu garganta, y es probablemente una expresión a moderarnos. En el versículo 3 aconseja precaución, dice: pues los manjares delicados de un rey pueden ser pan engañoso, es decir, ofrecido con motivos cuestionables. Los versículos 4 y 5 señala que las riquezas son tan fugaces como el vuelo de un águila para el cazador. Del 6 al 8, donde hemos leído, se nos aconseja mantenernos alejados de aquel que tiene ojo maligno, es decir, de un anfitrión malvado, de un anfitrión
avaro, mas su corazón dice no está contigo. Se traduce, pero está lamentando el costo de las palabras. Vomitarás la parte que comiste. Se dice que si accedemos a comer con esta persona, nos disgustará tanto su avaricia que la comida llegará a crearnos náuseas. Estamos observando el sexto dicho de esta colección y dice que cuando recibimos esta invitación a un banquete ofrecido por un anfitrión prestigioso, el invitado debe ser humilde y refrenado. Debe estar consciente de lo que está delante de él y si tiene la tentación de ser glotón, debe dominar su apetito. En forma un poco chusca, se le aconseja al invitado poner cuchillo a su garganta en lugar de hacerlo en su comida. Eso significa que no significa, que debe suicidarse, sino que debe limitarse y no comer demasiado. Es interesante que el apetito es traducido como glotonería, significado que incluye la vida física, el ego, el apetito, el apetecer y el asiento de estos apetitos. El alma impía apetece. De ahí se desprende la idea de la glotonería. Las comidas ciertamente pueden ser manjares delicados. Recordemos que a lo largo de la Biblia existen momentos donde incluso se han tenido también estos señalamientos. Por ejemplo, de Juan el Bautista se decía que comía lo que había en el desierto, langosta, miel silvestre, y de repente llega incluso hasta ser rechazado en cierta forma por su forma de vida, por su alimentación, que era pues bastante silvestre. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, le reclaman, le recalcan que se sienta a comer con los impíos, que se sienta a comer con los pecadores. Y le dicen que es un glotón. Y esto nos lleva a este contraste también en nuestra forma de comer, en nuestra forma de comportarnos, incluso en la mesa. Podríamos ser evaluados y podríamos ser llevados a juicio sobre las otras personas, sobre la nuestra. Por eso aquí menciona los manjares delicados en un banquete real podrían ser engañosos. Un anfitrión podría parecer muy amistoso al servir una comida exquisita, pero en realidad podría estar planeando traicionar a su invitado o cometer alguna injusticia en su contra. El banquete podría ser la ocasión para preparar el engaño, para preparar el ardid. En el séptimo dicho, aquí en el versículo 4 y 5, advierten contra trabajar demasiado con el propósito de acumular riquezas. No habla en contra de ser diligente en el trabajo, sino de sacrificarse por el dinero. Es necesario ser prudente y refrenarse en esta área, especialmente en la época presente en que el materialismo impulsa a mucha gente a trabajar en exceso para acumular más dinero. La razón de este consejo es que las riquezas son temporales e inestables. La primera parte del versículo 5 en la Reina Valera 60 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Irónicamente, volar tras las riquezas resulta en que las riquezas salen huyendo como el águila y volarán al cielo. Dice la segunda parte: porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. El octavo dicho que revisaremos hoy, o que estamos revisando hoy, está el versículo 6 y 8, dice, del versículo 1 al 3, contienen un consejo en contra de comer con gula la comida servida por un rey generoso. El versículo 6
y 8, 6 al 8, advierten en contra de comer pan con el avaro, con el tacaño. Codiciar sus manjares es tan malo y peligroso como codiciar las viandas servidas por un rey. Cuando un invitado se da cuenta de que su anfitrión está pensando solamente en el costo de la comida, mientras que hipócritamente aparenta generosidad, es decir, come y bebe, el invitado se siente rechazado. El convidado quiere vomitar o incluso escupir la comida, pues no le fue servida con honestidad y se da cuenta de que sus suaves palabras fueron en vano. Observamos estos dichos y debemos pensar en la precaución que debemos nosotros tener ante los gobernantes. Los gobernantes tienen fama de usar a la gente para sus fines. Pueden aparentar mucho interés en el bienestar de uno de sus siervos o sus empleados. Una manera de manifestar eso es invitar a su súbdito a un banquete. Si es un gobernante sincero, su aprecio para con el siervo es genuino y quiere recompensarle por algún favor o solo reconocer en forma pública su servicio esmerado. Si hay cualquier duda acerca de los motivos, uno debe tener mucho cuidado. No ser un glotón a la mesa sería la otra manera de decir la misma cosa. Puede ser que el gobernante le quiera poner una prueba y si no se llega al comportamiento que aquel gobernante requiere de nosotros, existe el peligro de perder el empleo o de caer de la gracia delante de aquel gobernante. Sus manjares delicados pueden ser un pan engañoso. Por eso, incluso ahora los proverbios no solamente nos hablan de este afán de sentarnos a la mesa de los principales, de los gobernantes, del rey, de los magistrados, de los que están en eminencia, sino también en el peligro de vivir o afanarnos en el vivir en el lujo. La mayoría de los seres humanos sueñan o tienen en algún grado el deseo de ser ricos. La madurez cristiana apacigua ese deseo. Pero los que no conocen a Cristo y aún los cristianos que no le obedecen persiguen las riquezas. En ese caso es peligroso por el carácter de las riquezas, porque estas son inconstantes, volarán como vuela el águila al cielo y tienen otros peligros inherentes. Podemos leer con referencia a eso, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 10, donde dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El octavo dicho que revisamos aquí es alejarse del avaro. El capítulo comienza con la advertencia de no codiciar los manjares delicados de algún señor. El consejo aquí es parecido, pero se trata de un hombre mezquino que le ha invitado a comer y aún le dice: come y bebe, pero todo el tiempo está pensando en lo caro del banquete. El resultado es que uno pierde el apetito y no disfruta del alimento. La advertencia es clara: no comas con el avaro. Es decir, si nosotros comemos con el gobernante, comemos con el que está en eminencia, con el rey, vemos una lección de etiqueta, o podríamos incluso ver de que seamos cuidadosos en las relaciones sociales con la gente en la que no se puede tener confianza completa. Y aún hay otros que podemos observar en estos primeros versículos un consejo para que no nos acostumbremos al lujo. Ciertamente es una gran oportunidad el poder sentarnos a la mesa con el gobernante, con el rey, con el que está en eminencia, con el magistrado.
Puede ser incluso una cuestión de honor o de reconocimiento. Pero lo cierto es que si nos acostumbramos a ese lujo, a ese momento en los cuales nos sentamos a esa mesa donde puede haber todo tipo de manjares, lo cierto es que debemos actuar con prudencia contra la glotonería. Incluso hoy en día se recomienda que antes de asistir a un banquete comamos alguna colación, comamos algún alimento que nos ayude a no llegar con tanta hambre, sobre todo a veces en algún tipo de reunión. Aquí en México o en nuestro contexto latinoamericano se da de que la cita a comer es a una hora, pero a veces se retrasa un poco el servicio. Entonces podemos comer alguna colación para no llegar con tanta hambre. Y sobre todo aquí, si estamos invitados a una comida con alguna cierto grado de etiqueta. Así es la manera en que nosotros podemos recordar que no hay que volvernos adictos al lujo. Además, atiborrarse o llegar a hacer una comilona en presencia de el rey que podría estarnos juzgando en todos los elementos o incluso tratarse de alguna prueba. Esto nos traería deshonra o incluso sería poco sensato de nuestra parte. El escenario que nos presentan estos proverbios es un banquete formal en presencia de un gobernante. Como lo destacan otros proverbios, es una buena estrategia conducirse con tacto en tales circunstancias. Dice, pon un cuchillo en tu garganta. Parece ser una expresión idiomática hebrea que significa deja de comer antes de que te des un atracón. Los versículos 1 y 2 concluyen aquí en un clímax en el versículo 3, dando la razón para practicar un buen control de uno mismo. Es pan engañoso. Cuando los gobernantes invitaban a alguien a cenar con ellos, era probable que hubiera una segunda intención. La cena probablemente era una forma de hacer que el huésped se quedara en deuda con el anfitrión o de que le brindara alguna información. En lugar de dejarse engañar por el vino y por la cena, la persona sensata se concentra en decir y hacer lo que es correcto. No hay comida gratis, aunque puede ser que nunca nos veamos invitados a comer con la realeza. El principio básico es el mismo. No pierda de vista a Cristo, no pierda de vista a su Salvador, aún en medio del resplandor y el oropel de los placeres del mundo. Por eso es que estos proverbios se vuelven para nosotros una aplicación para la vida diaria, porque no debemos extraviarnos en los placeres que nos presenta la vida, en este caso por estar o cenar o comer con una persona que está en cierto escalafón de la política o de la economía o de la sociedad. El segundo peligro que vimos aquí es el peligro de estar afanado por las riquezas. El dinero no puede comprar la felicidad, se dice comúnmente, de modo que no nos debemos consumir acumulándolo. Dice Pablo, escribe Pablo en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cualquiera que haya perdido dinero en el mercado de valores o en algún negocio comprende lo rápido que vuela. Hebreos capítulo 13, versículo 5 exhorta lo siguiente: sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Resulta necio edificar la vida alrededor del dinero. La persona sensata edifica su vida sobre Dios.
que siempre está presente en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. El hecho de que algunos puntos como este nos recalquen, sobre todo lo que escribió Pablo en Romanos 2:15, dice: se muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. En la Biblia tenemos la ley moral en su pureza, sin adulteración humana. Solamente la Escritura contiene el Evangelio, las buenas nuevas de que aunque fallamos en guardar la ley, Dios nos salva a través de Jesucristo. Puede ser un engaño muy sutil que nosotros nos estemos predicando a nosotros, que una vez que obtengamos cierto bien, cierta riqueza, cierta prosperidad, entonces podremos estar bien. Podremos sentarnos y disfrutar de aquello que hemos obtenido. Pero lo cierto es que muchas veces la riqueza, o la provisión, o lo que hemos obtenido, si no somos cuidadosos, se puede volver una carga, se puede volver un elemento que nos traiga ansiedad, que nos traiga insatisfacción y sobre todo que no nos permita disfrutarlo. En los últimos versículos, del versículo 6 al 8 de este capítulo 23, podemos observar ahora también algo muy sencillo. Existen dos razones para todo. Una es la que da la gente y la otra es la razón verdadera. Este conjunto de versículos nos advierte en contra de la duplicidad en los asuntos sociales. Algunas personas ciertamente serán amistosas y atentas, pero por motivos ocultos. En realidad su corazón no está en la persona, sino en el negocio que esperan hacer con ella. Ese amigo cuenta mentalmente el costo de su almuerzo o de su fiesta de negocios sin preocuparse sinceramente por el disfrute de los demás. Es posible que quien resulte invitado a una actividad como esa perciba esto y la cena le sea repugnante. Encima de eso hallará que sus cumplidos para el anfitrión serán inútiles. A propósito, el hombre avaro es literalmente el que tiene un ojo maligno. Así esa persona busca egoístamente su propio bienestar y el de nadie más. Quien tenga el hacer dinero como prioridad en su vida terminará asistiendo a bastante de esas comidas a lo largo de su vida. Definitivamente estamos siempre expuestos a este peligro por falta de circunspección o por falta de prudencia. Siempre es tentadora una buena mesa, especialmente cuando se tiene apetito. Seamos sinceros, las razones para frenarse es dar rienda suelta a la gula sin tener en cuenta las normas de urbanidad. Puede provocar el desagrado del anfitrión. Al ser un gobernador o un magnate, podemos caer de su gracia o podemos traer sobre nuestra persona una deshonra, como lo habíamos platicado. Puede ser también un pan engañoso, es decir, la invitación del magnate puede encerrar propósitos siniestros. No sabemos los verdaderos intereses que esté fincando aquel gobernante sobre nuestra persona. Así como hay algunos muy dados a la gula, muchos otros son dados a la codicia, es decir, el apetito no por el alimento, sino el apetito por las riquezas. Es cierto que podemos y debemos ser diligentes en nuestro trabajo a fin de ganar una condición de vida acomodada para nosotros y para nuestra familia. No se prohíbe aquí el enriquecerse deshonestamente. Ya lo platicamos en estos días últimamente. Lo que sí hay que evitar es hacerse de la riqueza un fin en sí misma.
pues esto lleva a ser esclavo, no amo del dinero. Muy gráfica es la comparación con las alas del águila para expresar la fugacidad de las riquezas, es decir, lo efímero que puede ser el tener riquezas. Las alas con que vuelan las fabricamos nosotros mismos muchas veces, pero ya no en sí son volátiles, puesto que llevan en sí misma los principios de corrupción. Se van ágiles y son irreversibles como el águila que se remonta al cielo, que vuela fuerte, que pronto se pierde de vista y no atiende a las voces que se le dan para que vuelva. Así son las riquezas al hombre en pesadumbre y en aflicción si se pega el corazón a ellas. Finalmente, el caso que se expone al final de esta sección que hemos leído encierra los mismos peligros que hay cuando nosotros comemos con el magnate, pero las circunstancias se vuelven un poco distintas. Hay avaros que invitan hipócritamente a comer, quizás esperan que el invitado se excuse, con lo que no pierden el agradecimiento que se les debe ni el dinero que han gastado. Pero el caso presente es peor. El invitado ha aceptado y el avaro, el anfitrión, por no faltar a las normas de cortesía, insta al invitado a que coma y beba, pero no lo hace de corazón, sino que se comporta conforme al cálculo que hace en su interior de lo que le va a costar la invitación. Si alguien es tan vil que no puede hallar en su corazón un sincero deseo de invitar a sus amigos, no debería añadir el pecado de disimulo al urgir a comer y beber cuando no lo siente. Por eso advierte el versículo 8, vomitarás la parte que comiste, es decir, sentirás náuseas ante la evidente hipocresía del anfitrión y perderás tus suaves palabras. Esto es, en vano gastarás las palabras de gratitud y cumplimiento de la cortesía demandada. Finalmente, después de todo este recorrido, observamos que el punto central de estos proverbios es que debemos tener cuidado. Cuidado al ser invitados y hacernos a la idea de que es una comida sin ningún tipo de propósito. Además, tener cuidado con lo que deseamos, con lo que estamos anhelando. Todos hemos escuchado de gente que ha ganado millones y luego ha perdido todo. Hasta la persona promedio puede gastar una herencia o un cheque a la velocidad de un relámpago y tener muy poco que mostrar por ello. No desperdiciemos nuestro tiempo persiguiendo tesoros terrenales efímeros. Por el contrario, acumulemos tesoros en el cielo, ya que los tales nunca se perderán. En un lenguaje gráfico, en un lenguaje sencillo, el escritor nos advierte que no debemos envidiar el estilo de vida de los que se han enriquecido mediante tacañería y miseria, ni ganar su favor adulándoles. Su amistad es falsa, solo nos usarán para su propio beneficio. Así que tengamos cuidado, seamos observadores sobre estos asuntos. Parecen sencillos, parecen cuestiones triviales, pero el hacer caso, el poner atención sobre esto evitará y que nosotros acumulemos penas o penurias sobre nuestra vida y sobre todo evitará que nosotros caigamos en engaños. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, despertar, que nos has permitido ver la bondad y la misericordia, Señor, pero sobre todo la gracia que hemos tenido de parte tuya, Señor, al permitirnos este día. Señor, ponemos en tus manos nuestras actividades, lo que podamos realizar en este día, Señor, que sea agradable a tus ojos, que podamos compartir con otros del testimonio de la vida que hemos obtenido a tu lado y sobre todo, Señor, comunicarles que en ti hay redención, que en ti hay salvación y muchos otros grandes beneficios, Señor, y que todos ellos son gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros negocios, nuestras actividades diarias, Señor, para que tú las bendigas, Señor, y las prosperes. Gracias por estas bendiciones, Señor. Todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.